Buen día con todos. El día de hoy hablaremos sobre los primeros auxilios, revisando algunas situaciones que pueden ocurrir luego de un accidente, por ejemplo, y finalizaremos revisando los conceptos sobre el RCP. Para empezar, vamos a revisar algunas definiciones. ¿Qué son los primeros auxilios? Van a ser los primeros cuidados que va a recibir la víctima antes de que llegue una unidad especializada. El objetivo consiste en evitar agravar o empeorar las lesiones de la víctima, siempre haciendo todo aquello de lo que estemos seguros. Para ello recibimos estas capacitaciones para poder ganar también conocimientos y mayor seguridad. Hay que diferenciar lo que es una urgencia y una emergencia, siendo la urgencia una situación en la que la víctima necesita una asistencia, pero no hay riesgo de fallecimiento, como por ejemplo una fractura. Mientras una emergencia es una situación en la que si la víctima no recibe una asistencia inmediata puede fallecer en cuestión de minutos. Estas emergencias van desde un atragantamiento a un paro cardíaco. Algunas situaciones de urgencia podrían convertirse en una emergencia así. Por ejemplo, hay una hemorragia que no se está manejando bien. La persona puede encontrarse luego en una situación de emergencia de peligro de su vida. Otro concepto importante en relación a lo que es la bioseguridad, que es el conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo proteger nuestra salud y seguridad, tanto de los pacientes como de la comunidad, la persona que está atendiendo a este paciente, frente a los diferentes riesgos producidos por agentes. Puede ser biológicos, físicos, químicos o mecánicos. En este caso hablamos principalmente de agentes biológicos. Algunas recomendaciones: siempre actuar con seguridad, conservar la calma, tratar de no retirarnos del lado de la víctima, efectuar una evaluación general a la víctima, poder identificarla, dar órdenes claras y precisas y siempre hacer solo aquello de lo que nosotros estamos seguros. Es importante que el rescatista nunca debe convertirse en víctima. Entonces, cuando hablamos de accidentes, sobre todo, tenemos que evaluar también las condiciones en las cuales se ha dado este accidente. Para ello vamos a aplicar un principio llamado PAS. Este principio nos habla de 3 partes importantes para poder atender a esta persona. 2 pasos previos que tenemos que realizar antes de hacer los primeros auxilios. 1, el proteger. Cuando hablamos de proteger, hablamos de poder revisar si es que la escena, la situación en la cual se encuentra esta persona es segura, tanto para la persona como para nosotros. El segundo paso es alertar, ¿no? Entonces, tenemos que ganar tiempo alertando para que pueda recibir una atención especializada si es que lo requiere y para que se puedan tomar todas las contingencias del caso. Y luego de ello ya podemos aplicar nuestros primeros auxilios básicos. En cuanto a la alerta, tenemos que tener en cuenta que para poder dar esta alerta tenemos que identificarnos, dar una dirección exacta de dónde se ha ocurrido esta urgencia, emergencia, poder dar una explicación de lo que ha sucedido, cuántos heridos hay, si es que hubiera heridos, si es que se ha tomado alguna medida y un número telefónico de contacto. A nivel de flujograma que tenemos que tener en cuenta para Chinalco, en el caso de que hubiera un accidente, por ejemplo, tenemos que dar una indicación primero a la Central de Emergencia y Comunicaciones, a SECOM. Segundo, al supervisor de operaciones. Este supervisor de operaciones va a comunicarse con el supervisor de SOMA, con el área de transporte, con el jefe de proyecto. Y en tercer lugar, con la central de monitoreo. Bien, una vez que ya hemos alertado, podemos proceder a realizar los primeros auxilios. Para ello, primero vamos a
evaluar, comprobar la conciencia de esta persona para poder determinar si estamos hablando de una persona que está consciente o de que está inconsciente. Para evaluar el estado de conciencia, primero vemos si es que la persona se encuentra alerta, si es que sus ojos están abiertos, si hay pestañeos, si hay movimiento de la persona. Si eso no encontramos, podemos también hacer un llamado verbal, tomar de los hombros y preguntar si se encuentra de bien. Si es que tampoco nos responde, vamos a realizar un estímulo doloroso. En este caso hablamos de un estímulo a nivel muscular entre la clavícula y el hueso. Si es que en este caso no hay una respuesta verbal, no está en estado de alerta tampoco y no responde al dolor, estamos hablando de que la persona no se mueve, no habla, está inconsciente. Una vez que ya hemos visto si es que la persona está inconsciente, tenemos que comprobar su respiración. Para evaluar la respiración, previamente tenemos que realizar una apertura de la vía aérea. ¿Por qué? Porque la persona cuando está inconsciente, el peso de la lengua obstruye esta vía aérea. Entonces tenemos que realizar una hiperextensión del cuello, una extensión de la cabeza y una elevación del mentón para aperturar la vía aérea. A continuación, una vez ya aperturada la vía aérea, vamos a evaluar primero si es que el tórax se está moviendo con la respiración. Vamos a escuchar si es que la persona respira y vamos a acercarnos para sentir el aire exhalado. Otra cosa que también podemos evaluar es el pulso, sobre todo a nivel del pulso central, en el cuello con nuestros 2 dedos. Bien, entonces primero hacemos la evaluación del estado de conciencia para determinar si es un herido que está consciente o inconsciente. Si estuviera consciente, hacemos la comprobación de si hay una hemorragia, heridas que tenemos que controlar, vigilar sus constantes, es decir, evaluar siempre su estado de conciencia y solicitar ayuda. Ya previamente hemos hecho la alerta. Si es que está inconsciente, tenemos que revisar su respiración. Si está respirando, vemos si hay hemorragias, igual, controlar estas heridas, hemorragias. Si no es politraumatizado, lo vamos a colocar en una posición lateral de seguridad y también solicitamos la ayuda que ya previamente hemos hecho con la alerta. Si estuviera inconsciente y no respira y adicional a eso tampoco tiene pulso, hablamos ya de un paro cardiorrespiratorio. Esta es la posición lateral de seguridad, en la cual vamos a colocar a una persona que está inconsciente, pero que está respirando. ¿Sí? Hablamos de una persona que no nos responde, que no responde tampoco al dolor, pero que hemos evaluado y está respirando, lo podemos colocar en una posición lateral de seguridad. Si estuviera inconsciente y no respirara, estaríamos hablando de un paro cardiorrespiratorio y tenemos que iniciar maniobras. Ahora a continuación vamos a revisar las situaciones que se pueden dar ante accidentes para una persona consciente, sea fracturas, sea contusiones, golpes, hemorragias, quemaduras, etc. Y finalizamos revisando lo que es sobre RCP. Entonces, en el caso de contusiones o golpes, la recomendación es colocar compresas frías o bolsas de hielo, mantener la parte que se ha afectado en reposo y, si es posible, de manera elevada para que ayude también con la recuperación. Si esto ha ido un poco más allá y hablamos de heridas, en ese caso tenemos que hablar también ya de la limpieza, las curaciones de heridas. Por lo tanto, vamos a utilizar algunos materiales y previo a eso tenemos que desinfectarlos. Recordemos que la desinfección de tijeras, etcétera, va a ser con alcohol y nuestras manos con agua y jabón. Vamos a colocarnos guantes porque ya vamos a estar en contacto con peligros biológicos y también tener nuestros materiales listos. La limpieza de la herida lo vamos a hacer
con agua y jabón suficiente, con agua y jabón desde el centro hacia afuera de la herida. Luego podemos dejar que la herida cicatrice. Solo en caso que el medio donde se elabore sea altamente contaminante, vamos a colocar un vendaje, una curita o una gasa. Si la herida es pequeña, no está sangrando, simplemente la dejamos al aire. Pero si tenemos que protegerla, vamos a colocar un vendaje, una curita, una gasa. Entonces, hacemos previamente colocar los guantes, lavar las heridas, realizar la asepsia, la limpieza y colocar gasas o vendajes de manera opcional. Si ya no hablamos solo de heridas, sino hablamos de hemorragias, importante el uso de los guantes. Valoramos el nivel de lesión que hay en la hemorragia y tenemos que aplicar presión directa sobre esta herida. ¿Con qué? Con un apósito de preferencia y si no con un grupo de gasas. Mantenemos esta presión intentando que el sangrado cese. Si el sangrado continúa a pesar de haber colocado un apósito, podemos colocar otro apósito encima. Nunca retirar el apósito que se ha colocado. Y sobre esto también podemos sostenerlo y agregar un poco más de presión colocando un vendaje compresivo. Otra recomendación es elevar el miembro para que disminuya la presión de sangre. De esta manera también va a disminuir la hemorragia y nos va a ayudar a hacer la hemostasia con la presión. Bueno, otro tipo de sangrado puede ser la epístasis, es el sangrado de la nariz. Para ello vamos a recomendar que la persona se siente y se incline levemente hacia adelante, que respire por la boca y que tape las fosas nasales con los dedos. Es decir, va a ser una presión directa, similar a la anterior, obviamente sin gasas, simplemente con sus dedos apretando las fosas nasales para tratar de disminuir esta hemorragia. En el caso de lesiones de ojos, sea un cuerpo extraño, ¿no? Sea algún químico, sea alguna lesión, ¿no? Hay que recomendar a la persona que evite frotarse. Cubrir el ojo y trasladarlo a un centro asistencial. En el caso de salpicaduras con sustancias químicas, hay que enjuagar con bastante agua por lo menos unos 15 minutos, evitando que el contaminante ingrese al ojo que está sano. Otra situación que puede ocurrir ante un accidente es una fractura. ¿En qué casos yo puedo sospechar una fractura y que no se trata solo de un golpe? Una fractura, un esguince también. Cuando el dolor se incrementa, cada vez se va incrementando de manera progresiva. Se va hinchando también. Si el eje del hueso, como en la imagen que está ahí, está un poco desviado, ahí sospechamos que puede ser una fractura. Obviamente si vemos el hueso a través de una herida. Y también otro signo es que la persona no puede mover la extremidad afectada. De repente es a nivel del tobillo y ya no puede caminar, es el brazo y ya no lo puede mover, empezamos a sospechar que podría serse una fractura. Si además de eso empieza a hincharse, está deformado, es muy seguro que se trate de una fractura. Otro signo podría ser una crepitación, ¿no? Como una sensación de que hubiera aire por dentro por la misma fractura que se ha realizado. En el caso de presentar fracturas, esguinces, se debe realizar una inmovilización. Para eso podemos hacer uso del cabestrillo y si no hubiera un cabestrillo podemos utilizar una tela como está en la imagen para lo que es inmovilización de miembro superior, clavícula, hombro, brazos y manos. Pero también tenemos en los botiquines unas férulas moldeables que vamos a ver a continuación. Estas férulas moldeables están hechas a base de unas láminas de aluminio y al momento de doblarlas van a adquirir mayor fortaleza. Entonces es importante poder moldearlas de acuerdo al miembro que vamos a inmovilizar, como están las imágenes, para lo que es miembro superior, muñeca, darle una forma anatómica, colocar una gasa en la parte de prominencias óseas
para que dé mejor soporte y mayor estabilidad, y con un vendaje poder sujetar esta férula. Lo mismo para miembros inferiores, dependiendo del traumatismo, de lo que queramos inmovilizar, podemos utilizar una o dos de estas férulas a ambos lados de las piernas, igual cubrir partes de prominencias óseas con una gasa y un vendaje. En el caso de quemaduras, la indicación va a ser dejar correr agua corriente por lo menos unos 10 minutos. Luego de eso podemos colocar una crema analgésica o hidratante. Si es que se tienen ampollas, lesiones o es la quemadura es mucho más extensa, vamos a cubrirla con una gasa ligeramente húmeda y trasladamos a la persona para una atención. Nunca colocar hielo, nunca aplicar otros productos encima y tampoco reventar las ampollas. Si hubiera un gran quemado, que es una posibilidad que se pueda dar, hay que tirar al suelo a la víctima y cubrirlo con algo encima y que ruede. Obviamente hemos solicitado la ayuda de emergencia, pero en este caso también es importante revisar si la persona está respirando, si entra inconsciente y ya no respira, porque en estos casos puede ocurrir un paro cardiorrespiratorio. Se tiene que aflojar las ropas sin quitar algo que esté pegado a la piel, quitar las cosas que sean de metal, no darle a tomar líquidos ni nada, porque va a ser trasladado y ahí lo van a hidratar y podríamos provocar que la persona vomite. Cubrimos al herido con una sábana o telas limpias, hay que abrigarlo. A pesar de lo que se pudiera pensar en una persona que se ha quemado, gran quemado, estamos hablando de quemaduras de tercer grado, ha perdido gran parte de la piel que ayuda a mantener su temperatura corporal, por lo tanto esta persona puede empezar a entrar en shock por perder justamente esta temperatura, así que necesitamos abrigarlo hasta que pueda ser trasladado. Si hubiera alguna quemadura eléctrica o sospecha de quemadura eléctrica, lo primero es tratar de apagar la corriente eléctrica siempre de manera segura. Si no se puede interrumpir la corriente, vamos a utilizar un objeto no conductor para empujar a la persona lejos de la fuente de corriente. En el caso de quemaduras eléctricas, tenemos que revisar siempre si la persona está respirando, si tiene pulso, sobre todo siempre la respiración. Y realizar el RCP en el caso de ser necesario. Esta persona puede entrar en un paro cardíaco. Ese choque eléctrico que ha pasado por su cuerpo puede haber producido un paro cardíaco. No movamos a la víctima, hay que cubrir esta quemadura por donde ha ingresado, esta quemadura con un vendaje, pero no enjuagarlo porque no es una quemadura por fuego. En estos casos, la quemadura eléctrica puede tener una extensión mayor por dentro, así que no se utiliza agua para este tipo de quemaduras. Sobre la obstrucción de la vía aérea, ¿no? Una persona que se está atragantando, tener en cuenta que puede haber dos tipos. Una obstrucción parcial, cuando la persona todavía nos puede responder. En este caso vamos a indicarle que tosa todo lo que pueda para que pueda botar el objeto que está obstruyendo su vía aérea, pero también puede ser tipo total, si el afectado no nos puede responder, no puede hablar. En este caso vamos a aplicar maniobras de Heimlich. Previo a eso, una maniobra inicial es colocar a la víctima con el tronco ligeramente inclinado hacia adelante y darle golpes entre las escápulas para tratar de que bote el objeto. ¿Sí? Estos golpes con las palmas de mano abiertas. Si esto no funciona, vamos a hacer la maniobra de Heimlich. Para eso nos vamos a situar por detrás de la persona, rodeamos su cintura con nuestros brazos, hacemos un puño con una mano y la colocaremos entre el ombligo y el esternón, en la boca del estómago. Y colocamos la otra mano sobre el puño, como está en la imagen de abajo. ¿Sí? Un puño y otra mano encima del puño. Y vamos a tirar de forma intensa, tiene que ser fuerte, hacia arriba y hacia nosotros.
Vamos a repetir estas compresiones hasta que la víctima expulse el objeto de la vía aérea o la víctima pierda la conciencia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una emergencia. En este caso la persona ya no está respirando, y si no está respirando y pierde la conciencia, puede ser un paro cardiorrespiratorio. En esos casos la persona tiene que iniciar un RCP. Y para lo que es el RCP, puede ser por diversas causas. El paro cardiorrespiratorio, hemos hablado ya dos de ellas. En el caso de una quemadura eléctrica puede terminar en un paro cardiorrespiratorio. En el caso de un atragantamiento o de per se la hayamos encontrado inconsciente porque ha tenido algún paro por X motivos, tenemos que igual aplicar nuestro principio PAS. Proteger, avisar y socorrer. Proteger, recordemos que es revisar si es seguro para nosotros. Hablamos de que podría haber estado electrocutada, ¿no? Entonces tenemos que revisar siempre si es seguro para nosotros atenderla. Colocarnos guantes si es necesario, hacer la alerta y finalmente hacer la maniobra de RCP. Entonces, tenemos una persona que está inconsciente, evaluamos primero, ¿no?, la conciencia, alertamos, evaluamos la respiración, recordemos, con la extensión de la cabeza, la elevación del mentón para aperturar la vía aérea. Nuevamente, hay que, previo a la evaluación de la respiración, aperturar la vía aérea, extendemos el cuello, elevamos el mentón, miramos el movimiento del tórax con la respiración, escuchamos si está respirando y sentimos el aire exhalado. Y también evaluar su circulación, su pulso. En el caso que la persona esté inconsciente, no respire o solo jadee, ¿sí?, la respiración tiene que ser completa. Si la persona está respirando como ahogado, como jadeando, hay que considerarlo igual en un paro cardiorrespiratorio. Y también el tema del pulso, si es que no tiene pulso. Y para ello iniciamos el RCP considerando siempre 30 compresiones y 2 ventilaciones. Para realizar el masaje cardíaco nos vamos a situar en posición vertical sobre el tórax. Vamos a apoyar la parte posterior de la palma de una mano sobre el tercio inferior del esternón, como está en la imagen de arriba, y con la otra mano entrelazada por encima. Los codos tienen que estar estirados y los hombros formar un ángulo de 90 grados con el esternón. Nosotros tenemos que sentarnos con las caderas elevadas. Si nos sentamos apoyados en el piso, probablemente no vamos a alcanzar este grado de 90 con el esternón. Nuestros brazos tienen que estar completamente rectos. Una vez ya posicionadas las manos, vamos a realizar las compresiones. Hay que hacer una presión hacia abajo para comprimir el corazón entre el esternón y la columna. Para ello utilizamos el peso de nuestro propio cuerpo. Por eso es que al arrodillarnos, sentarnos al costado de la persona, elevamos nuestra cadera, mantenemos nuestra espalda recta y hacemos que nuestros brazos estén rectos. De esta manera, el peso de nuestro cuerpo va a realizar la compresión. La fuerza que aplicamos tiene que hacer que se hunda 1/3 la altura del tórax. Es aproximadamente 5 centímetros que tenemos que hundir nuestras manos. Y luego de eso dejar que vuelva a su posición inicial de forma pasiva, es decir, nuevamente soltamos. Tenemos que dejar que comprima y descomprima. Si no dejamos que descomprima, esos pulmones no se llenan de aire y este RCP no va a ser efectivo. Nosotros hundimos el pecho, soltamos. 5 centímetros hacia abajo, soltamos. Y así tenemos que hacer 30 compresiones. ¿A cuánto tenemos que hacerlo? A 100 a 120 compresiones por minuto. Y luego de esas 30 compresiones vamos a hacer 2 ventilaciones. Acá les traigo una imagen para que vean cómo es el hundimiento del tórax
y cómo es la respiración. Para hacer la respiración nosotros tenemos que igual hiperextender el cuello porque tenemos que aperturar la vía aérea. Si nosotros hacemos la respiración en esa posición no va a ser efectivo. Tenemos que aperturar la vía aérea extendiendo el cuello y elevando el mentón. Vamos a ver. Tenemos que pinzar la nariz, hacemos 2 ventilaciones y luego seguimos haciendo las compresiones a un ritmo de 100 a 120 por minuto. Para hacer las respiraciones, como decíamos, tenemos que aperturar la vía aérea. Como vemos en la imagen, elevamos el mentón, hiperextendemos el cuello, pinzamos la nariz. Tenemos que sellar la boca de la víctima con nuestra boca. Y ahí en esa posición recién soplamos 2 veces. Podemos utilizar también este tipo de mascarillas que en realidad se conectan con las bolsas de reservorio, pero también podemos a través de ellas hacer la respiración. ¿Cuándo finaliza la maniobra de RCP? 1. Cuando la víctima haya recuperado la respiración y circulación de manera espontánea. Ojo que no necesariamente recobra la conciencia, puede estar inconsciente pero ya tiene respiración y circulación de manera espontánea. En ese caso lo vamos a dejar en una posición lateral de seguridad. Y lo segundo es cuando ya llegan los servicios de urgencia solicitados. Hemos hecho una alerta, hemos indicado que hay un paro, por lo tanto se va a traer un desfibrilador automático para poder manejar el paro cardíaco. Mientras eso no pase, debemos continuar realizando el RCP. ¿Que podemos cansarnos? Sí, pero también hay que tener en cuenta que somos un equipo, no van a estar solos. ¿Cada cuánto tiempo deberían turnarse? Podría ser luego de 5 ciclos de RCP, podría ser antes si se han cansado, pero lo importante es no parar hasta que el paciente, la víctima, se haya recuperado o hasta que lleguen los servicios de urgencia y ya indiquen parar el RCP para colocar o hacer la desfibrilación. Para finalizar veremos la colocación del collarín cervical. Esto lo podemos colocar si es que hay dolor a nivel del cuello, lesiones en cuello o cabeza, como por ejemplo luego de una lesión traumática, latigazos cervicales que puede ser frecuente en accidentes vehiculares, esguinces y tortícolis. Para ello empezaremos siempre estabilizando y alineando la cabeza del cuello para que esté en una posición neutra. Vamos a medir el cuello para luego seleccionar el tamaño apropiado del collarín. Colocamos el collarín y ajustamos, siempre estabilizando la cabeza en una posición neutra y luego asegurando el dispositivo. Gracias por su participación. Si hubiera alguna pregunta se pueden contactar al correo lxnay@siva.com.p.